¿Cómo educar hijos necesitados de Dios? Creo que pasaste el título. Eso significa que lo más posible es que te haya llamado la atención. Bueno, mi nombre es Edilberto Ramírez. Yo soy cristiano hace 28 años. Tengo 23 años de casado. Tengo un hijo de 22 y uno de 17. Y lo que vas a encontrar es un poco de nuestra experiencia durante estos 22 años como padres, de cómo hemos podido aprender de la palabra de Dios y aplicarla en la crianza de nuestros hijos. Esta idea del devocional empieza con una conversación con una gran amiga, Mónica Franco, que está empezando como madre y tiene un hijito de 5 años, Alejandro. Inicialmente íbamos a pasar un tiempo juntos compartiendo algunos tips sobre crianza de hijos, pero ella tuvo la idea de hacerlo un poco más extenso y organizaron para hacer una invitación por Zoom y lo compartieron con varias mamás. Entonces, lo que vas a encontrar es el contenido de un devocional que tuvimos con varias madres sobre este tema de la crianza de los hijos. El devocional está dividido en varias partes. Entonces al principio vas a encontrar una entrevista escuchando a una madre que está empezando otra vez, aunque no es primeriza, de cómo ha sido ver a su hija necesitada. ¿Sí? Luego vamos a poder compartir sobre nuestras convicciones, de dónde viene nuestra convicción bíblica de instruir a nuestros hijos, de cómo hemos podido enseñar, compartiremos algunos tips que nos han funcionado a nosotros. No significa que son verdades absolutas, pero pueden ayudar un poco y dar un poco de perspectiva. Entonces, bueno, te animamos a que te quedes hasta el final. Confiamos en que te sea de mucha utilidad el contenido de este devocional. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y que disfrutemos este tiempo. Muchísimas gracias. Más que hacer, es, o sea, yo lo sentí como, o sea, a mí a uno se la pasan, y bueno, comenzando porque uno de primeriza no sabe ni qué hacer, o sea, ¿y ahora qué hago con este niño, con esta niña? Y ver que, pues, o sea, el niño no depende totalmente de ti, y uno lo ve como frágil, como, es algo como que si alguien quisiera, o sea, depende totalmente de ti, o sea, si alguien quisiera hacer algo malo con un niño, pues lo podría hacer porque él no puede hacer nada. Igual, o sea, depende tanto de ti, o sea, de que tú estés pendiente de su leche, de que tú estés pendiente de si se hace popo, pues cambiarle su pañal. Si tú no le cambias el pañal, se quema, ya, Mm. sencillamente. Y si dejas de darle su leche, pues no se alimenta. O cualquier otra cosa, ¿sí? Si no estás pendiente de su salud, o sea, todo. Es una persona que, o sea, es un ser muy frágil. Un bebé, uno dice, wow, y es un, como, yo no lo ve como, o yo lo siento como una gran responsabilidad y algo muy bonito, porque es dar, 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 porque, bueno, para los que no saben, yo tengo aquí una bebé y es como, pensé que volver a comenzar, o sea, cuando o sea, yo ya, con Alejo yo ya, yo podía hacer muchas cosas, pero es volver a comenzar. El chico depende de ti, tú tienes que dar mucho de ti, o sea, de tu tiempo, de tu energía, en las noches, bueno, yo lo siento así como todo el tiempo depende de mí. Si yo no me levanto en la noche, pues no come y yo tengo que levantarme. Así esté muy extenuada, o sea, yo no sé cómo hizo lo del cumpleaños de Alejo, pero así extenuada con la niña, yo decía, donde Hanna se me ponga a llorar y no pueda hacer el evento que hago. Así, bueno, depende mucho de ti, o sea, y se marca muchos límites a ti de lo que puedes o no puedes hacer. Por ejemplo, salir ya con ella, no sé, o sea, depende mucho de ti y debe depender de ti totalmente. Y es un ser muy frágil. Eso yo lo siento así, eso es lo que puedo transmitir. Gracias. Creo que resumiste muy bien todo, ¿sí? Y la clave para que un hijo entienda su necesidad de Dios está en que los papás nunca olviden que Él es necesitado. Ahí es donde está la clave. El punto, digamos, complejo hoy día es que uno piensa, o muchos pueden llegar a pensar que los hijos necesitan de Dios cuando ya empiezan a tener uso de razón o son grandes
O algunos han llegado a pensar que necesitan de Dios es cuando están en la adolescencia y necesitan hacerse discípulos o bautizarse para que se porten bien. Entonces, imagínense lo que pasaría o cómo sería el cambio de paradigma si ustedes entienden que así como un bebé es necesitado de Dios en el momento, es necesitado de Dios y de la mamá. O sea, si el bebé no tiene mamá, está perdido. O sea, si no tiene una mamá que lo esté alimentando, que lo esté cuidando, o sea, el bebé nace totalmente dependiente en términos físicos. Y en términos espirituales es lo mismo. O sea, el bebé nace también espiritualmente totalmente dependiente. O sea, alguien tiene que enseñarle. O sea, no va a aprender por ósmosis. No va a aprender si alguien no se toma el tiempo de enseñarle. O sea, yo pienso, por ejemplo, mis dos hijos. O sea, los que me conocen saben que yo me encanta cocinar. Y ya los dos cocinan. Y ya, por ejemplo, acá nosotros comemos arroz, es algo como de tradición, así sea un poquito de arroz todos los días. Y Samuel descubrió una receta para hacer arroz que es perfecta. O sea, es súper sabroso el arroz como le queda. Yo no volví a hacer arroz. Nayibe no volvió a hacer arroz. Entonces ya para el almuerzo él ya sabe, él inicia su proceso. Preparar ese arroz le toma 1 hora larguita, incluida la cocción. Pero le queda muy bien ese arroz, ¿sí? Entonces yo no me preocupo, ya no, nosotros con ellos ya no nos preocupamos por la comida, o sea, si hay mercado, ellos preparan su comida, ellos ya son autosuficientes en ese sentido. Sí, ellos van creciendo y uno los va entrenando como para que cada vez dependan menos de uno. Entonces, eh, pero cuando los estamos instruyendo de pequeñitos, tenemos que pensar, ellos tienen que aprender a ser dependientes de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ahora, otra pregunta que pensaba era, ¿en qué momento un hijo deja de ser tan necesitado de sus padres? Sí, o sea, háganse esa pregunta, o sea, porque Mónica está en las dos etapas, ¿no? Tiene una bebé que depende totalmente de ella, pero ya Alejandro es más autónomo. Y en la medida que él va creciendo, se va haciendo autónomo. Pero nosotros necesitamos entender que aunque ellos van haciendo autónomos físicamente, espiritualmente necesitan de sus papás todo el tiempo, por lo menos hasta que se vayan de la casa o como que maduren un poco, o sea, como que tengan la suficiente madurez para arriesgarse, porque como estaba compartiendo Gladys, uno llega, pasa los 50 y dice, uy, todavía me falta madurar en esto, o sea, no, todavía estoy colgadito en esto y hay que seguir creciendo. Pero es una pregunta para hacerse, porque yo tengo la impresión de que espiritualmente podemos ir al ritmo del crecimiento de los niños. Entonces, si el niño no demanda tanta instrucción porque es un niño suave, tranquilo, pues no hay que hacer mucho. Entonces, la idea, creo que hablábamos alguna vez, me pareció por acá que vi a Lina, hablando de la crianza, hay que enseñarles de Dios desde antes que nazcan. Sí, si nació, entonces hay que orar con él, hay que leerle la Biblia, independientemente de que el niño creamos que no entiende, pero su cerebro sí está recibiendo toda la información. Entonces cuando instruimos a los niños de pequeños, los estamos instruyendo el cerebro, porque nosotros funcionamos por medio del cerebro, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo claro. O sea, un niño nunca deja de ser necesitado, y si somos conscientes de que un niño necesita de Dios mucho, 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 entonces vamos a tratar de estar satisfaciendo esa necesidad de Dios que tiene el niño, aunque nosotros no seamos conscientes, aunque no lo veamos. Entonces, bueno, el entorno es importante porque los niños también aprenden de manera intuitiva sin que nadie les enseñe.
Él hace, creo que más de 10 años, esperen a ver cuánto calculo yo, más de 15 años tal vez. Estuve en una clase de crianza de hijos con un psiquiatra y era una clase para adolescentes. Y él dijo algo que a mí me dejó marcado. O sea, tú quieres tener buenos adolescentes, el trabajo lo haces desde bebé. O sea, los adolescentes no se educan cuando llegaron a la adolescencia. Uno empieza a educar a un adolescente desde que nace. Y él explicó algo que eso lo pueden ustedes verificar científicamente. Entonces, como era un psiquiatra cristiano, él explicaba que el cerebro tiene dos lóbulos. Entonces, cuando un niño está en un ambiente hostil, se desarrolla, creo que es el lóbulo derecho, que lo prepara para la guerra. Sí, o sea, fisiológicamente, el niño se prepara para la guerra. Cuando el niño está en un ambiente amoroso, de ternura, cálido, o sea, un ambiente óptimo, entonces él se prepara para amar. O sea, su cerebro se prepara para amar. O sea, fisiológicamente. Entonces, imagínense cuando nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos en nuestras dinámicas familiares cotidianas, nosotros estamos preparando a nuestros hijos o para la guerra o para amar, dependiendo cómo nosotros nos desarrollemos al interior del hogar, cómo se manejen los conflictos, cómo sea el carácter de cada uno. Entonces, si hay una familia, por ejemplo, donde haya problemas con la ira, entonces ya sabemos lo que puede eventualmente pasar con esos adolescentes. O sea, cuando el niño llegue a la adolescencia. O sea, su cerebro va a estar programado para defenderse, porque la ira genera ataques no solo al corazón, pero al cerebro, o sea, afecta el cerebro de las demás personas. ¿Sí? Entonces, uy, por ahí le prendió alguien el micrófono. Entonces, esto es importante poderlo entender. Sí, o sea, el ambiente, el entorno donde el niño vive necesita ser un entorno óptimo. Ahora, ese entorno es muy difícil que lo podamos vivir si no es con la ayuda de Dios. O sea, sin la ayuda de Dios no podemos, o sea, no es prácticamente imposible porque nos va a controlar la naturaleza pecadora y la naturaleza pecadora quiere destruirnos y destruir nuestros hogares. Eso es lo que básicamente va a querer. Entonces, dentro de las primeras cosas que el niño, que necesitamos entrenarlos, bueno, siempre hay la posibilidad de seguir entrenando, pero entre más ellos van creciendo, ya como el concepto de entrenamiento va cambiando y más es como influencia, como hablar, cuando ya están como los míos, ya es diálogo y ya ellos lo miran más a uno como modelo porque ahí ya lo cuestionan de frente, o sea, ya ellos, si uno no está siendo coherente entre lo que dice y cómo vive, entonces ellos confrontan eso. Y si la incoherencia es muy grande, pueden terminar rechazando la fe que nosotros tenemos. Entonces eso es algo como para tener bien presente. Lo primero, lo que aprendimos nosotros cuando ellos eran pequeñitos, es que lo primero que tenemos que asegurar que funcione en el hogar es la obediencia, pero la obediencia en los buenos términos. Entonces, con el transcurso del tiempo, entonces encontramos que las familias o los papás, las mamás, utilizan diferentes métodos para alcanzar la obediencia de los niños. Un método, por ejemplo, es el castigo, o sea, la amenaza. Si no obedeces, yo te pego o te grito. Ese es como la amenaza. Entonces el niño se prepara para obedecer y evitando el castigo, o sea, va a obedecer para evitar el castigo. Entonces se hace un niño sumiso, pero en el fondo
el niño no es obediente porque es una cuestión de comportamiento, más no es de su carácter o de su, sí, de la esencia de su carácter. También hemos visto ambientes donde los niños son manipulados para que obedezcan. Entonces, dentro de esa manipulación, frases como, si no haces lo que yo te digo, no te amo. O sea, frases de ese corte donde el niño le cortan el amor o el afecto si no es obediente. Y eso se da mucho en el ambiente con adolescentes que son difíciles. O sea, los papás no saben cómo lidiar con ellos y empiezan a distanciarse, empiezan a cambiar. Las recompensas. Las recompensas para lograr la obediencia también son un estímulo para que los niños obedezcan. Entonces ellos se acostumbran a obedecer por recompensa. Luego, creo que la más popular, que uno la encuentra hasta en la calle, cómo los papás logran la obediencia de los niños, es el enojo. El enojo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que hay papás que dan una instrucción al niño, ¿no? Juanito, haz tal cosa. Y Juanito no obedeció. Entonces el papá, Juanito, haz tal cosa. Y Juanito no obedeció. Entonces ya van dos, ¿no? Juanito, haz tal cosa. Juanito no obedeció. Entonces cuando ya el papá llega como a 5 y le pega el grito, ahí Juanito obedeció. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el papá o la mamá que instruye a su niño con el enojo para que obedezca? Le enseñó al niño a obedecer con gritos. O sea, este niño nunca va a obedecer si le hablan tranquilamente porque la naturaleza humana está diseñada para ser desobediente. Con Dios es que somos obedientes, pero de manera natural todos nosotros somos desobedientes. O sea, no vamos a obedecer a la primera vez. Siempre vamos a necesitar un refuerzo. Y los niños vienen con ese chip. Entonces los papás que educan a los niños para obedecer a gritos, los están formando a ellos, para que tú obedezcas yo tengo que gritarte muy duro, muy fuerte. Entonces, y luego ya se van a preguntar cuando son más grandes y por qué este hijo no obedece si tengo que gritar. Y cuando son grandes, ¿cómo responden ellos si se sienten gritados? Con gritos. Y ahí es donde se arman los problemas grandes con los hijos adolescentes. Entonces, que en ese sentido, ¿qué nos funciona a nosotros? No digo que es el deber ser, pero lo que nos funcionó. Cuando yo entendí que ellos sí podían obedecer sin gritos, sin manipulación, sin recompensas, sin castigos, empecé a instruir o a dar órdenes sin gritar, así como estoy hablando ahorita. O sea, yo a mis hijos no los grito, o sea, nunca los he gritado. O bueno, no digo nunca, tal vez un par de veces he levantado la voz, pero no soy gritón. Entonces yo recuerdo acá en Bogotá, cuando ellos eran más pequeños, estábamos allá en la iglesia de las ferias, una bodega grandotota para los que no son de acá. Y ellos les encanta a los niños cuando terminaban el servicio salir a correr por esa bodega, era como si les abrieran las puertas allá del patio del colegio y ellos corrían y ellos no se fijaban si se estrellaban con alguien, o sea, estaban felices jugando. Ese era como el verdadero servicio de ellos, más que el de los salones arriba, porque se sentían como libres. Entonces yo como había visto que era peligroso, ¿quién me dijo algo por acá? Entonces yo había visto que era peligroso. En la casa les enseñé como una señal. Entonces, haciendo así, yo le decía, cuando yo te haga así, es que debes tener paciencia y tranquilizarte. O sea, yo te hago así, tú eres paciente. Entonces yo podía ver a uno de ellos lejos por allá y hacía un silbido suave que casi solo escuchaba él. Y él volteaba y yo le hacía así. Y apenas le hacía así, él se tranquilizaba. ¿Sí?
No, yo no necesitaba gritarlo, no necesitaba ir y sacudirlo, no necesitaba llamarle la atención delante de otros. Eso también es muy feo para los niños, como humillarlos y decirles cosas delante de las demás personas. Siempre les llamé la atención solos. Si estaba en una casa, yo pedía un cuarto y ahí era donde les llamaba la atención al principio. Entonces, si se conquista la obediencia desde pequeños, después es mucho más fácil poder trabajar en el carácter de él. Entonces nosotros preparamos a nuestros hijos obedeciendo en cosas desde pequeños para que luego obedezcan a Dios, que desarrollen un carácter obediente hacia Dios. Eso va a ser clave. Y obviamente va a ser importante que nosotros pues también luchemos por ser obedientes a Dios. Ahora, lo otro que, pues estos son como tips que nos hemos visto los últimos años que han funcionado. Es bueno que ellos nos vean débiles, que nos vean frágiles, que nos vean dependientes de Dios. Porque, ¿cómo le enseño yo a mi hijo que él es necesitado de Dios si no me ve necesitado? Es medio complejo. O sea, no puedo ser yo el super papá o la super mamá, mi esposa, perfectos que no se equivocan en nada, que todo lo hacen perfecto. No. Débiles, frágiles, incapaces, pero dependientes de Dios. Ahora, de dónde viene el fundamento bíblico? Entonces les voy a compartir un poquito de eso. Como de dónde vienen nuestras convicciones, cómo vamos y hacia dónde creemos que hay que llevar esto. Entonces acá, ustedes, ahí tomo como referencia la escritura en Deuteronomio, pero la idea es que puedan estudiar todo el libro, porque todo eso tiene que ver con nuestros hijos. ¿Sí? Ahí está el pueblo de Israel, después de 40 años, va a entrar a conquistar la tierra prometida. Esta es una generación que aprendió a depender de Dios. O sea, Dios los lleva al desierto, eso lo leen en Éxodo y van un poco en Deuteronomio. Los lleva al desierto con un solo propósito, que ellos aprendan a depender de Él, o sea, que entiendan que son necesitados de Él. A eso es que los lleva al desierto. Ellos no lo entendieron. Esa generación, la primera que salió de allá, no lo entendió. La segunda generación, para mí lo entendieron, porque cuando Jesús dice bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, y ellos fueron los que heredaron la tierra, yo deduje, ellos entendieron lo que significaba la dependencia de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice Dios por medio de Moisés a los israelitas antes de entrar a conquistar la tierra prometida? Que esto aplica para nosotros hoy día. Dice en el versículo 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesús cuando Él llegó. Son las mismas palabras, ¿sí? Luego dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa grábate incúlcase el versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Entonces, el Deuteronomio le llaman también la segunda ley. ¿Qué era lo que estaba diciendo Moisés? Ustedes, el pueblo que está vigente, actual, tienen que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y transmitir ese mismo corazón a sus hijos. Sí, pasarles ese corazón. Ahora, deben instruirlos continuamente. Continuamente, o sea, todo el tiempo. Todo el tiempo deben estarlos enseñando. Entonces, ¿cómo le da la idea? Dios a Moisés, bueno, háblales de ellas, o sea, de las enseñanzas que Dios le dio a Moisés, háblale de ellas cuando estés en tu casa,
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos son el pueblo de Dios necesita de la palabra de Dios constantemente, todo el tiempo. No solo nosotros adultos, sino también enseñar a los niños que ellos son necesitados de la palabra de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo fue nuestro arranque ahí, cómo practicar eso. Entonces, es todo el tiempo. Ahora, cuando ellos son más pequeños, entonces a mí me gusta hablar mucho con ellos y les enseño a pensar. O sea, no les digo qué deben creer porque yo se lo digo, sino que ellos vayan procesando como un método inductivo, deductivo. Y si salíamos, me acuerdo estando en Venezuela, nos agarraban trancones, por ejemplo. Íbamos los 4 en el carro. ¿Y qué hacíamos? Hablemos algo de las escrituras. Hablemos del sermón del domingo. Hablemos de eso. O sea, eran tiempos para hablar y para pensar. Al principio era muy difícil, porque si nosotros mismos no estamos acostumbrados a pensar, difícilmente podemos enseñarles a nuestros hijos a pensar. O sea, no es formarlos para que crean que porque tienen que creer. Hay que enseñarles a desarrollar criterio. Y eso lo hacen desde pequeños. Uno les enseña a desarrollar criterios desde pequeños. Bien, entonces esa es como la escritura base que si se lee dentro del contexto de Deuteronomio es esencial para poder construir la fe de los hijos. Ahora, luego más adelante, en la segunda carta a Timoteo, Pablo está hablando con Timoteo y le dice en el versículo 14 del capítulo 3, pero tú permanece firme en todo lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí está la clave. ¿Para qué? Eso les iba a preguntar, pero la escritura solo habla, ¿no? ¿Para qué la educación? Para la salvación. O sea, educamos a nuestros hijos para la salvación. Entonces, en mi opinión, la instrucción en la palabra de Dios para los hijos debe tener como un horario importante en la semana. Sobre todo cuando están empezando. ¿Sí? Un horario importante. Hablemos de la palabra de Dios. Sí, que se vuelva hábito. Ahí yo tengo una aplicación que se llama, pero no puedo mover nada ahorita. La lectura pública de la Biblia. O sea, uno la instala en el celular, en la computadora, en todas partes, y es como si fuera una radionovela. Entonces es más chévere escucharla porque es dramatizada. Eso les puede funcionar. La lectura pública de la Biblia. ¿Para qué? Para ir desarrollando ese hábito. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que él fue instruido desde la niñez. Y recordamos por lo que dice en las cartas a Timoteo que lo instruyó su mamá y su abuelita. Entonces acá hay una esperanza también para los nietos que no tienen sus papás discípulos, pero sus abuelos sí. Se pueden instruir a los nietos. De hecho, en Deuteronomio habla de que llega hasta los nietos. Pero la meta, ¿cuál es? La salvación. Es la salvación. Eso tiene que ser muy claro. O sea, no es para que les vaya bien en esta vida, para que sean los mejores profesionales, para que no sean pobres, para que sean los mejores deportistas. No, la prioridad es la salvación. Esa es la prioridad, la salvación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se transmite ese corazón a los niños? Pues si esa prioridad está en el corazón de los papás, para pasársela a los niños va a ser más fácil. Porque es una cosa como espontánea, o sea, no
No es algo forzado, sino que va a ser espontáneo. Entonces, y luego dice el versículo 16 que da como el derrotero de cómo aprender a usar la Biblia en la instrucción de nuestros hijos. Entonces dice, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Sí? Recuerdan, creo que todos podríamos decir en coro, Mateo 28, del 18 al 20, ¿no? Vayan pues a las gentes de todas las naciones, bautícenlas, ¿sí? El versículo 20 dice, enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese enséñeles a obedecer está conectado con Deuteronomio 6. Y nos vamos dando cuenta, la expectativa, ¿quién es un discípulo de acuerdo a los evangelios? El discípulo no es el que se bautiza. Ahí en los evangelios hay bastante evidencia. Si ustedes miran el evangelio de Juan, Jesús en el capítulo 7 narra cómo un montón de discípulos, capítulos 6 y 7, lo dejaron porque no resistieron las enseñanzas. Entonces un discípulo es un aprendiz. Cuando un hijo nuestro se hace discípulo desde que nace, porque es un aprendiz de Cristo, es un aprendiz de la palabra de Dios. ¿Cuándo se perfecciona su salvación? Cuando se bautiza. Pero él es aprendiz de Cristo desde que nace. Entonces, cuando a mí me preguntan ahora por Samuel, por ejemplo, ay, ¿y Samuel ya es discípulo? Claro, sí. Desde que nació es discípulo porque es aprendiz de Cristo. Pero él no se ha bautizado. No se ha bautizado, pero él es un discípulo, es un aprendiz. Eso cambia nuestro paradigma porque nos enseña, nos dice que todo el tiempo tenemos que estarles instruyendo en la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace un discípulo. Cuando llega el momento en que Dios les da la fe para ser bautizados, entonces se bautizan. Pero la meta no es el bautizo. La meta es la salvación. Y hemos visto con papás de hijos adolescentes que los hijos, después de que se bautizan, pueden tener sus crisis espirituales y todo el mundo entra en crisis. ¿Cómo así es que una crisis si él es un discípulo? Si está bautizado. ¿Sí? O sea, no, la meta no es que el bautismo cambia a los hijos. El bautismo es para que se mantenga en el camino a la salvación que empezó desde que es bebé. Sí, o sea, bueno, ahorita vamos a ver cómo vamos de tiempo. Si ustedes tienen tiempo, yo tengo tiempo más o menos. Entonces, esto es importante, tener claro, la meta es la salvación. Y él está diciendo, es útil para enseñar, está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces hay una primera fase, instrucción. Es lo que dice se me olvida, Ted Tripp, se llama el autor de un libro que tengo por acá sobre crianza de hijos. Es instrucción formativa. O sea, tiene que haber una etapa donde instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Eso es instrucción formativa. Que ellos tengan el conocimiento. Pero luego dice para reprender. Entonces, ¿cuándo se reprende? Después de que se ha enseñado. Y eso Jesús nos lo deja bien claro en sus sermones. Para corregir y para instruir en la justicia. Versículo 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, mientras es para la salvación en términos de la eternidad, ¿no? Pero mientras esté acá, ¿para qué instruimos a nuestros hijos? Para que sirvan a Dios. Para que lo sirvan. Para que amen al prójimo. Para que sirvan al prójimo, para que sirvan a su hermano. Esa es la meta. O sea, sí formamos hijos que son los mejores profesionales, los mejores en lo que sea, pero no están capacitados para toda buena obra en los términos que Jesús enseña, corremos el peligro de fracasar como padres.
no sirvió la crianza, porque Dios está esperando que ellos sean siervos, que ellos sirvan a la humanidad. Sí, que sus vidas no se trate de ellos mismos, que sus vidas se traten de ser sensibles al dolor del prójimo y hacer algo. Y eso hay que enseñarlo. Sí, en Venezuela nosotros llevábamos los niños al hospital de leprosos. Y aunque ellos no podían ir a donde estaba la gente más delicada de salud, ellos sí estaban con los abuelitos, iban y le leían la Biblia a los abuelitos. O sea, ellos aprendieron a conectar con las personas necesitadas. Ahorita el tiempo que hemos estado acá, que la pandemia nos ha tenido ahí como encuartelados, no hemos podido hacer mucho de ayuda social en cierta forma, pero es algo que ya estamos pensando cómo vamos a hacer, los cuatro como familia, porque es algo que Jesús quiere que hagamos, ¿sí? De cómo utilizar lo que Él nos ha dado para ayudar a otros. Eso es importante, o sea, los niños, como parte de su formación, debemos involucrarlos en el amor al prójimo. Eso es clave, ¿sí? Entonces, dos cosas acá, ¿no? Uno, la instrucción para la salvación y dos, el entrenamiento para toda buena obra. Que a su momento, a su debido tiempo, pues Dios irá ayudándonos. Ahora hay otro punto que es clave, que apenas voy a dejarlas como pensando un poco, porque nos tomaría más tiempo poderlo aprender. Pero ¿dónde empezamos nosotros? Entendiendo que esto empieza con el Sermón del Monte. Sí, y por eso cuando me preguntó, Mónica, ¿y qué título le ponemos? Pues, hijos necesitados de Dios, porque eso es lo primero que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo le hacemos para que nuestros hijos entiendan su necesidad de Dios? Desde pequeñitos, ¿sí? Yo pensaría, uno, no traten de cambiarlos para que sean mejores hijos. Pídanle a Dios que los cambie para que sean como Jesús desde pequeños. Desde ahí ya empiezan a entender su necesidad de Dios, ¿sí? Ahora, los hijos perfectos de Dios son los más incapaces, los más débiles, los más frágiles. Sí, ¿cómo lo explico? Uno ve el patrón en la Biblia y se va dando cuenta en la medida que se va relacionando con los hermanos. Como los hijos en los que Dios más puede mostrar su gloria son los débiles. Son los débiles. No son los fuertes. No son los autosuficientes. No son los que todo pueden. Entonces, cuando aprendemos como papás a conectar con la debilidad de nuestros hijos, desde ahí los llevamos a encontrar en Dios lo que necesitan para ser fuertes. ¿Sí me explico? No, no es tú puedes lograrlo, o sea, ese vocabulario eventualmente tiene que ir desapareciendo porque los hace autosuficientes. Tú lo puedes, tú eres increíble, tú eres el mejor es letal porque lo compara con otros. Entonces se va a sentir mejor que otros niños y eventualmente lo desconecta de su fragilidad, de su debilidad y va a rechazar su propia debilidad y la debilidad de otros. Entonces cuando vemos, un ejemplo es David, por ejemplo. Digo una redundancia. David, el rey David. David era un pastor, no era un guerrero. David dependía de Dios, o sea, su fortaleza estaba en Dios, su sabiduría estaba en Dios. Sus victorias provenían de Dios, no de su fortaleza.
era pequeño, no era un guerrero como sus hermanos. ¿Por qué David pudo derrotar a Goliat? No porque era fuerte, porque yo creo, uno mira leemos los salmos de David y son llenos de debilidad, o sea, él es súper vulnerable, él conectaba muy bien con sus sentimientos, con sus emociones y era muy sincero con Dios. Uno no ve a David diciendo, soy increíble, soy el mejor. No lo ve diciendo eso, ¿sí? Eso es clave para que nuestros hijos sean seguros en Dios. Seguros en Dios es como lo que los va a proteger del bullying de la gente, del rechazo de otros, o sea, se blindan. ¿Y esa seguridad de dónde proviene? De esta palabra que dice ahí, la primera palabrita, bienaventurado. Bienaventurado, ¿qué significa? Tú tienes el favor de Dios. Dios te ama. Dios ama a tu padre. Dios ama a tu madre. Ellos son bendecidos por Dios. Entonces, parte de la tarea que tienen que hacer es trasladarles esa seguridad al corazón. Sí, que para ellos sea real. O sea, su seguridad no puede provenir de su talento, de su fortaleza física, de su belleza física, nada de eso, porque si proviene de ahí y se le quita, se desbarató el chico. O la niña se acaba, hasta ahí le llegó la vida. Pero cuando su seguridad proviene de Dios, no importa que el mundo al lado se le esté cayendo. Porque no vive para el mundo, sino para Dios. O sea, cuando hay seguridad en el mundo, esa inseguridad los afecta terriblemente y hoy día los adolescentes sufren por eso. El tema de las redes sociales ha potenciado eso, la inseguridad de los niños. Entonces, esto ahorita hablamos un poquitico de cómo desarrollar eso desde el estudio de la Biblia. Pero es importante que entiendan que son bendecidos por Dios. Que aprendan ellos, que ustedes les enseñen a ver la gloria de Dios en sus vidas, o sea, que les enseñen que nada está dado por hecho, que les enseñen que Dios es el que provee, que Dios les ha dado sabiduría a ustedes, que Dios les da amor, que Dios es el que ayuda al papá a mantenerse fiel, que Dios está ahí presente todo el tiempo, todo el tiempo. En mi caminar, yo trato, o sea, de ser muy vulnerable con ellos y contarles de dónde provengo. O sea, cómo era mi vida antes de conocer de Dios. Que si yo me llego a soltar de Dios, mejor dicho, fracaso otra vez. O sea, sería terrible. O sea, a mí me da pánico pensar que me desconecte de Dios porque sé de dónde vengo. ¿Sí? Entonces, ustedes conversando y cada uno en su nivel, ahí sí ya les toca pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo conectan con el niño de 5, con el de 7, con el de 12, de acuerdo a la edad? Pero eso se puede hacer. Y de paso van desarrollando dinámicas de conversación, o sea, de que hablen. Van conociendo los niños cómo piensan. Es una ventaja que tienen las hermanas que tienen el colegio en casa, de que conocen muy bien a sus niños. Entonces conocen sus debilidades, sus fortalezas, cómo piensan, cómo procesan, pueden ver patrones, o sea, se hacen expertos en sus hijos. Eso es algo muy bueno. Entonces, este punto es clave. Trabajar la identidad de los niños en Dios. Eso sería otra clase. O sea, cada punto que estamos acá es otra clase, pero les estoy como tratando de dar algo así muy, muy general. El tema de la debilidad, entonces que sean necesitados de Dios. Entonces, si ustedes tienen un niño desobediente, ese niño es el perfecto. El niño desobediente no es un problema, es perfecto. ¿Por qué? Porque es que ¿quién puede obedecer si Dios no le ayuda?
Entonces yo recuerdo a Samuel cuando pequeñito, él tendría por ahí 3 años. Y él me enseñó eso, 3, 4 añitos. Y él reconocía que él no podía obedecer. Él decía, yo no quiero obedecer. Decía, mi mente me dice que no te obedezca. Y entonces, bueno, entonces vamos a orar para que Dios te cambie el corazón y obedezcas. Pero yo no me enrollaba con él, ni lo insultaba, ni lo maltrataba, ni lo culpaba, no lo hacía sentir culpable porque no obedecía. ¿Sí? Eso toma paciencia, o sea, él no quiere obedecer, vamos a orar hasta que Dios le cambie el corazón y obedezca. Toma paciencia. ¿Sí? Y una paciencia que tal vez no tenemos. Entonces es bueno para ti también. Yo no tengo la paciencia para enseñarle a mi hijo a pedirle a Dios que le dé un carácter obediente o que le ayude a obedecer acá. No la tengo. Entonces, qué bueno que no la tienes porque Dios también quiere que tú crezcas. ¿Sí me explico? Entonces, la debilidad del hijo es una oportunidad para que se muestre el poder de Dios, para que él lo vea como una oportunidad para buscar la sabiduría y el poder de Dios. El apóstol Pablo lo dice, acabo de caer en esa escritura, si no la había puesto ahí, pero la voy a leer. En 2 Corintios 12. 2 Corintios capítulo 12. Dice así. 8. 2 Corintios 12, 8 dice. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. O sea, esa espina, ¿no? Voy a leerlo desde el 7, si no quedamos perdidos. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿sabe qué aprendí cuando mis hijos eran pequeños? Que Dios respondía a sus oraciones así. Rápido. Dios, ayúdame a ser obediente que no quiero. Dios le ayuda. Entonces ellos empiezan a ver a Dios desde pequeños. O sea, cuando estamos orando por las comidas, no es como el cliché, o sea, realmente Dios es el que nos provee. Él nos provee. Él pone comida sobre la mesa. Es como con esa conciencia. Entonces, luego viene acá Mateo 5:4. Lo primero es necesitado, ¿no? Entonces, el niño necesita gracia. Lo primero que necesita es fe, ¿no? Estamos pasando todo lo que hemos aprendido en las bienaventuranzas para bajárselo a los niños. Entonces, ¿qué es lo primero que necesita? Fe. Fe, básico. Ellos necesitan lo mismo que nosotros. Y la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que mi niño desarrolle un carácter como el de Cristo, pues tengo que enseñarle la palabra de Dios para que él la escuche y esa palabra vaya haciendo su trabajo. Cuando vean que hay malas conductas, comportamientos o eso, lo primero que uno piensa es, hay algo que no cree de Cristo, porque si lo creyera, no estaría ahí. Entonces se ve necesitado. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? De entender nuestra condición de necesitados de Dios, bajársela a ellos. Como yo, desde mi condición de necesitado, veo a mi hijo, mi hija necesitada, a mis hijos, y desde ahí trato de instruirlos en la palabra de Dios. Entonces, lo otro es la gracia. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, o serán consolados, como dicen otras versiones. Gracia es muy difícil de dar si no la tienes en tu relación con Dios. ¿Sí? ¿Por qué es difícil? Porque si en tu corazón, en tu mente todavía hay rezagos de ley,
la ley te dice que tú tienes que hacer algo para ganarte el amor de Dios. Tienes que portarte bien, ser buena hija, buena esposa, buena madre, ¿sí? Si no te portas bien, entonces tu mente te dice, tú mereces que Dios te castigue porque no eres buena hija. Eso es una visión equivocada. Desde la gracia, Dios te dice, tú me obedeces porque entiendes que yo te amo. O sea, tú obedeces porque eres mi hija, no para ser mi hija o mi hijo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se le baja eso a los niños? ¿Cómo le trasladas esa gracia que proviene de Dios y lo instruyes no solamente en el conocimiento de la enseñanza, sino desde la práctica? Jesús es solamente meditar un poco en cómo Dios nos trata, en que Dios nos ama aunque no lo merecemos. Porque ninguno de nosotros puede decir, no, es que yo soy perfecto y me gano el amor de Dios, soy mejor que mis otros hermanos. No hay ninguno que sea mejor. Todos somos igual de necesitados. ¿Sí? Entonces, la gracia, cuando tú la entiendes, tú ves con gracia a tus hijos y no les estás exigiendo que cambien para que para amarlos. Ese es un paradigma bien difícil. Pero si lo entiendes en tu relación con Dios, va a ser más fácil relacionarte con tus hijos en ese sentido. Les doy un ejemplo, algo que eso fue ya bastantes años. Uno de ellos, problemas en el colegio, malas notas. Y me llamó el profesor y me dijo, hermano, mira, tu hijo está mal en esta materia, si no mejora, la va a perder y puede perder el año. Y el niño sabía que la situación era así, ¿sí? Pero cuando me dijeron que yo iba, cuando me dijeron que era para hablar de cómo iba en el colegio, yo le compré un regalo. Y teníamos que caminar como unos 20 minutos entre el colegio y la casa. Entonces salimos del colegio, nos fuimos hablando y a la mitad del camino le di el regalo. Y él me pregunta, ¿por qué me das un regalo si voy mal en el colegio? Entonces yo le dije, pues es que yo no te amo porque seas buen estudiante. Yo te doy esto es porque yo quiero que entiendas que mi amor no cambia por ti, aunque vayas mal en el colegio. Es la manera como te lo puedo expresar ahorita. No tienes que ser perfecto para que yo te ame. Al otro día él le dijo a Nayibe, mamá, hoy no me eches almuerzo porque voy a ayunar. Y Nayibe le iba dando un yello. Que él ayunando. Pero es solamente un ejemplo de cómo dar gracia. O sea, la gracia es algo transformador, cambia el cerebro. Cambia el cerebro. Y yo creo que Dios me ha dado la bendición. Tal vez no les he podido dar muchas cosas a mis hijos, pero les he podido dar gracia. Y hace poco cumplí años, el 27 de septiembre. Entonces yo les dije que me hicieran una carta. Me encanta escuchar cuando ellos escriben o hablan de lo que ven, que es uno como papá. Y preciso él me dijo lo que yo más como aprecio, como valoro, es que tú me amas incondicionalmente. O sea, que yo no tengo que hacer nada para que tú me ames. O sea, no. Y cuando se han portado mal, yo he tenido que pedirle a Dios, dame más gracia, para que entiendan que yo no los amo porque se portan bien. Ahora está el otro lado de la corrección. Otra anécdota, cuando eran muy pequeñitos, uno de ellos. Yo les había instruido para que si hacían un intento de
pataleta, eran 3 pao paos. El solo intento de hacer un berrinche, 3 pao paos. Y él hizo el intento. Entonces yo lo llamé, recuerden que en el principio les dije yo no grito. Lo llamé y le hablé al oído, sentado en una silla como estoy ahorita, y le dije, ¿entiendes lo que tú hiciste? ¿Qué crees que debo hacer? Pero así en el oído. Y estábamos en una reunión. Nadie se dio cuenta de lo que yo le estaba diciendo. Me dice, sí, tienes que darme pao pao. Y yo, bueno, está bien, menos mal que entendiste. Y pedí un cuarto prestado. Me fui. Nos fuimos para el cuarto. Cuando llegamos al cuarto, me dice, papá, ¿puedo orar antes de que me reprendas? Y yo, claro, hijo, ora. Y él dice, Dios, por favor, perdóname porque yo hice pataleta, porque iba a ser pataleta. Pero dile a mi papá que me pegue pasito. Y entonces, a mí se me aguaron los ojos. Igual yo le iba a reprender. Entonces tomé la correa y le hice así. Y él volteó la cabeza ¿y qué pasó acá? Y yo le dije, pues Dios respondió tu oración. Sí, o sea, Dios nos da la sabiduría para poder ser los padres que ellos necesitan. La meta no puede ser los mejores padres porque siempre vamos a fallar, pero por lo menos los que ellos necesitan. Entonces, la gracia es algo que ellos necesitan ir aprendiendo constantemente. ¿Sí? Y tiene que ver con su pecado, o sea, entender que Dios los perdona. Pero ¿cómo ellos aprenden a entender el perdón de Dios? Por medio de nuestro perdón. Entonces tenemos que ser muy perdonadores todo el tiempo. Y cuando perdonamos, no es que les estamos recordando que desobedecieron en la mañana o el día anterior, no. No, nunca se reprocha lo que hicieron antes. Nunca es nunca. Si perdonaste y volvió a fallar después, eso es lo que se resuelve, no lo anterior. Luego Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Y ahí estamos trabajando el carácter de ellos y ellos no se dan cuenta, pero lo estamos trabajando. Como una disposición a ser guiados por Dios. Desde entender su necesidad de Dios, ayúdame, Señor, a ser obediente. Está desarrollando mansedumbre. Esto hay que enseñarlo a los niños, que ahí está la esperanza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Enseñarles que ellos necesitan de la palabra de Dios y necesitan del Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde su debilidad. Tener hijos débiles es una bendición para ellos y para nosotros. Tener hijos imperfectos es una bendición para ellos y para nosotros. Porque nos llevan a buscar de Dios como no imaginamos que necesitamos hacerlo. No, cero hijos autosuficientes, cero padres autosuficientes, dependencia de Dios. Cambios de paradigma total. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Así como nosotros les vamos a dar gracia, ellos aprenden a dar gracia a nosotros y gracia que retorna. Sí, ellos, es que son muchas anécdotas, pero hay otra anécdota. Tenemos una crisis en el matrimonio con Nayib. Y uno de ellos me llama y me dice, papá, mira, lee esta escritura, 1 Corintios 13. Y ya todos sabemos lo que dice, ¿no? El que ama todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo eso. Cuando termino de leer, me dice, pues yo veo, y con lágrimas en los ojos, tú no amas a mi mamá de esa manera. Y luego me dio un discurso de 1 hora. Y en mi corazón había dos sentimientos, uno de vergüenza y uno de alegría.
el de vergüenza como, uy, mi hijo tuvo que jalarme las orejas porque yo estaba como echado a perder casi. Pero la alegría de que él tuvo el valor y tuvo la sabiduría y pudo discernir lo que estaba pasando y leerme la escritura que necesitaba yo escuchar. Y me habló con un respeto, me dijo, voy a pedirte que me escuches así, suave, como yo le hablaba de niño. Tú das gracia, recibes gracia. Pero es desde pequeñitos, o sea, ustedes que tienen hijos pequeños, hagan la tarea desde ahora. Ahora, hoy día son dos hijos diferentes. Estoy aprendiendo otra vez, porque ellos van cambiando, creo que ya se dieron cuenta. Pero lo esencial, yo lo mantengo en mi relación con ellos. Lo esencial lo mantenemos. Jesús dice, entonces esa misericordia es como en primero ese nivel. Ahora, ¿qué aprendí yo estudiando Mateo 5:7? La instrucción es un acto de misericordia. En otras palabras, no instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios es, ay, se me escapa ahorita la palabra. ¿Qué es lo contrario a la misericordia? Inclemencia, corazón duro, no sé. Se me escapa ahorita la palabra. Pero Falta de misericordia. pero hay una palabra que es muy fuerte que describe eso, como sin piedad. Rudeza, no sé. No, Nayib me dice como impiedad, como... Entonces, esa es clave. O sea, Jesús, cuando él instruyó a sus discípulos, Jesús sabía, la instrucción los libera del pecado. Juan 8, 31, 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, la instrucción es para que ellos sean libres de la esclavitud del pecado. Llegará el momento en el que ya la palabra de Dios hará el trabajo porque nosotros ya no alcanzamos a llegar por allá. Y lo otro, la misericordia, lo que les decía hace un momento, hacia el necesitado. Es de práctica, o sea, vamos a ayudarle a alguien. Me acuerdo de pequeñito con Sebastián. Le estaba enseñando la parábola o la enseñanza del joven rico. Y me acuerdo que se la estaba enseñando, él tendría ¿cuánto? Como unos 7, 8 años. Y le digo, eso es como que yo cojo todos tus juguetes y te digo, vamos y se los regalamos al niño de los bananos. Que era un niño como un poquito más pequeño de él, pero pobre, que vendía bananos en una esquina ahí en Suba. Él ahí se sacudió como, no es posible regalar mis juguetes. Pero hoy día son desprendidos, son generosos, o sea, tienen un corazón muy sensible a la necesidad de las personas, los dos. Pero ha sido no solamente decir tienes que hacer, es hagámoslo juntos. Ni siquiera le decimos hagámoslo juntos, vamos a hacer esto, acompáñenos. Y cuando están pequeños es bueno, visitar a la familia enferma, orar por las personas, o sea, tantas cosas que les ayudan a conectar con el dolor del prójimo. Sentir el dolor de la gente y desde ahí hacer algo. Eso se puede enseñar desde que son pequeños. Todo esto es desarrollo del carácter cristiano. Bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. O sea, lo primero es nosotros en la relación con ellos mantenernos limpios, todos los conflictos resueltos. Así sea que el niño tenga 2 años o 3. Y si hubo algo que afectó, que te hizo enojar o algo así, hay que resolverlo. Mantener el corazón resuelto con los temas con el esposo o la esposa. Porque eso afecta, o sea, los papás,
Muchos papás desahogan su ira con los hijos, o las mamás, sus frustraciones con los hijos. Entonces, para bajar esto a ellos, ustedes tienen que vivir ahí en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá Jesús, él llega y dice, acá ya tratamos el carácter, no, falta un par de cosas. El otro tema, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que yo veo que Dios nos va preparando como a tener compasión con la gente, a saber escuchar, a ser sensibles? Son buenos mediadores. Los dos son buenos mediadores a la hora de ayudar a resolver conflictos. Tienen criterio, saben pensar. Sí, eso es chévere. Y en el versículo 10 Jesús dice, bienaventurados los perseguidos o los que padecen persecución. Esa es una realidad, que van a ser perseguidos, que van a sufrir. Pero también se vuelve una oportunidad para vivir necesitados de Dios. Es como un círculo, un ciclo. Entonces la persecución es una bendición, los problemas, el rechazo de los demás son bendiciones, porque nos llevan a buscar más de Dios. Al principio uno no sabe cómo se vive eso, pero Dios nos va enseñando. Entonces en los últimos 6 minutos voy a tratar de comunicarles algo más. Entonces lo siguiente, Jesús está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Eso está relacionado con lo que dice 2 Timoteo 3. Sí, o sea, es que brillen. Son nuestros hijos y Dios está apuntando a que eventualmente ellos van a tomar la decisión de seguirlo. Entonces, desde ahora, apuntar a eso. Ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Ahí me salto varias cosas, pero yo les recomiendo que estudien todo el Sermón del Monte y traten de entenderlo, de aprenderlo, para que lo puedan vivir. Y eso es lo que deben enseñar a los niños de acuerdo al nivel donde estén. O sea, que pídanle a Dios que les dé sabiduría para que ustedes empiecen enseñando las bienaventuranzas y luego cada una de las enseñanzas que está ahí. Esta enseñanza, la que vamos a mirar acá, que es muy rápido, es clave porque el enojo es como una especie de pandemia, como una cosa terrible que está metido en tantos hogares. Y los niños también están lidiando con el enojo, niños y adolescentes. O sea, es una cosa muy dura. Ahí Jesús dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates y todo el que mate quedará sujeto del juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto del juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto del juicio del infierno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en palabras más entendibles? Que en el reino de los cielos el enojo es tan grave como el homicidio acá. Y así debe ser visto. ¿Sí? Cuando el mensaje, cuando la enseñanza de Jesús se empieza a desarrollar en el corazón, ya la conciencia se educa y el enojo no se acepta como algo normal. No, pues es que yo vengo de una familia que es enojona. Me imagino que a Marcela le toca duro por allá con eso, por los santanderianos, que eso está en el ADN. ¿Sí? No, Jesús dijo, eso no está bien. O sea, el enojo es inaceptable. Que una mamá corrija a su hijo con enojo es inaceptable, no es de Dios eso. Sí, y es, como dice ahí, en el reino de los cielos es un homicidio. Y uno ve personas que fueron formadas en ambientes de mucho enojo y tienen sus traumas, sus cosas. Hay algunos que ese enojo como que lo copiaron y tratan a los demás súper mal. O sea, es una cosa seria. Pero Jesús nos da la salida. Bueno, si tú ves que eres enojón, enojona,
ve y pídele ayuda a Dios para que Él controle eso. Y si ha habido, ahí también dice, ¿no? Si tú estás presentando tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante, ve primero, reconcíliate con él y luego vuelve y presenta la ofrenda. Si tú te has enojado con tu hijo, tenga 6 meses, 1 año, 7 meses, o sea, la edad que tenga, pídele perdón. O sea, no necesitas que él entienda lo que estás haciendo. Él te va a ver vulnerable y va a ver que tú estás amando a Dios, que tú quieres honrar a Dios. Pídele perdón por tu enojo. Y créanme que en la medida que vayan siendo más conscientes de que es un pecado que afecta a los niños, dense cuenta cómo en el principio hablamos del enojo. Afecta a la crianza de los niños el enojo. O sea, eso los manda por otro lado muy opuesto a lo que queremos. Entonces, pídele perdón. Pídele perdón y difícil hacer un compromiso de que voy a cambiar porque es tan duro que necesita uno del poder de Dios para que lo cambie. Bueno, traté como de sintetizar muchas cosas, confío en que haya ayudado un poquito como que haya complicado un poquito la vida para que desde ahí busquemos más de Dios. Sí, o sea, entre más se ponga la cosa difícil, más vamos a buscar de Dios y eso es bueno para nosotros. Entonces, bueno, de lo que queda, si alguien quiere compartir algo, sé que nos extendimos, pero creo que valió la pena. No, totalmente, de verdad, claro que valió súper la pena. Gracias, gracias por todo lo que nos enseñaste. Yo creo que esto fue un banquete, o sea, esto es como, uy, no, de a poquitos. Es mucha la tarea que queda, pero muy chévere, o sea, muy animante escuchar que sí se puede, ¿sí? Y es muy emocionante porque escuchar testimonios como te puede reprender a un hijo con voz baja, con amor, instruyéndolo en las escrituras, apuntando a la meta que es la salvación, que es entrenarlos para que sean agradables a Dios desde chiquitos. No, pues muy, muy chévere, muy, muy profundo. Recuerdo que y quiero compartir esto porque yo pensé que el criar bueno, yo tengo 2 hijas y yo deseaba ser mamá y cuando Dios me da el privilegio de ser mamá, yo dije, yo las voy a amar, mejor dicho, esta vida y la otra. O sea, 1 Corintios 13:13, soportarlo todo, esperarlo todo. Y yo así las amaba, ¿no? Y a los 3 años y medio de que la primera creció, fue muy interesante porque yo pensé que amar era simplemente como el afecto, el cariño y darles todo, ¿no? Pero no las estaba instruyendo y se me salieron de las manos. Y en especial una me gritaba, me pateaba y habían cosas muy fuertes allí. Me desautorizaba, no, fueron cosas muy fuertes. Y recuerdo que Gilberto me dijo, ¿y las estás instruyendo en la palabra de Dios? Y yo, no, cuando crezcan. Eso, ellas ven el ejemplo, ellas ven que yo leo, que voy a la iglesia. Me dijo, no, Deuteronomio. Y creo y tengo tan marcada esa fecha porque fue a partir de ahí que tomé la decisión de criar a mis hijas, de educarlas desde esa instrucción bíblica. Ahora, ya una tiene 7 años y la otra 5, y ahí vamos, pero pues les comparto esto porque es una decisión de instruir a nuestros hijos desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Instruirlos en la enseñanza del Señor, como dice la palabra. Entonces, pues un ánimo para todos y todas los que estamos aquí, darte las gracias, Eddie, por enseñarnos, reprendernos, educarnos con la palabra de Dios, animarnos desde tu experiencia y desde tu vivencia. Y bueno, a las que quieran o los que quieran compartir, levanten su mano de manera virtual y en orden pues vamos compartiendo
este ameno tiempo. Entonces, en el orden que pusieron aquí las manitos, vamos primero con Mónica Fra. Y yo me aterro cómo Dios actúa de una forma tan rápida. Mi corazón, yo le comentaba a Marce que en algún momento mencionaste el tema y a mí me quedó resonando en la mente, como uno logra que los hijos pues obedezcan con el amor. O sea, yo dentro de mí, para mí en este tiempo, para mí es como, no, yo me siento que no lo puedo lograr, ¿sí? Porque me siento, bueno, no sé si es el tiempo, pues porque estoy criando a mi hija y me siento muy susceptible a las emociones por el cansancio, ¿no? No es que quiero justificar mi pecado, pero sí me siento susceptible a las emociones. Entonces, me siento muy susceptible al enojo y pienso que pues en esa medida me he equivocado mucho con mi hijo Alejo. Entonces, sentía que necesitaba algo así, una enseñanza. Cuando yo te llamé ayer, yo dije, voy a llamarlo a ver qué dice. Y Dios me impulsó porque yo tenía eso en la mente desde hace rato y no te había hecho nada. No te había hecho nada. Y para mí fue como, sí, listo, como que ambos encontramos el momento. Le dije, bueno, pero yo quisiera que otras mamás escucharan, porque me lo planteé más como para que habláramos los dos. Y yo dije, no, hay más mamás que necesitan esto. Y Dios cómo actuó, entonces que hay un grupo que no sé qué, y todo fue un día para otro. Entonces para mí fue, me siento muy agradecida con Dios, porque Él sabe que yo necesito esta instrucción. Sí, me siento como tú dices, muy débil. Como yo necesito de Dios, definitivamente. Y necesito pedirle que Él me transforme, porque realmente yo siento que yo no puedo. Y necesito de Él. Porque pues uno no quiere equivocarse con los hijos. Y uno quiere ser esa mamá amorosa todo el tiempo, que es capaz de tener paciencia en un momento dado, comprender que pues no hacerlos culpables por su desobediencia y entender que necesitamos de Dios. Que eso que tú narrabas de tu hijo que te decía, no, es que yo, como que yo no que mi mente me dice que no quiero obedecer. Eso mismo, eso así mismo me dice Alejo. Mi gente me dice que no te obedezco. Me dice, pero yo intento, yo quiero, no sé qué. Entonces, pues como toda esta instrucción me, me hubiese gustado, me gusta mucho tomar apuntes, pero la situación actual es como con Alejo, con Hannah aquí lactando y luego acunándola. Entonces, lo que trato de captar, pido a Dios que me dé esa, y pues afortunadamente queda la gracia. Entonces, creo que voy a poder escucharla más, porque es como, tengo esa sensación como no querer perderme nada, como yo quisiera tenerlo todo ya en la mente y poder hacerlo, poder practicarlo, poder, y pues sobre todo ser transformada por Dios totalmente. Es desde que el hecho de tener hijos, o sea, te hace esa necesidad, desde que o sea, yo veía que la educación, yo también me educo en casa y veo que la educación, una señora decía, bueno, la educación en casa no se trata de los hijos, sino de los padres. Y yo, oye, sí, se trata de ti, porque lo que tú decías, o sea, si uno no lo tiene, pues cómo se lo va a transmitir a los hijos. Entonces, pues, le pido a Dios como esa transformación y pues gracias porque el escuchar pues te ayuda a transformar tu mente y tu corazón. Y pues te agradezco mucho, Eddie, que has abierto tu corazón y Marci por facilitar las cosas, el link, todo, las invitaciones, todo. Y pues no, me siento muy agradecida porque el deseo de mi corazón de escuchar este mensaje pues se hizo realidad cuando yo menos lo esperaba. Entonces, pues muchas gracias, Eddie, por la apertura de tu corazón, por tu amor a Dios, a las enseñanzas y por el don que Dios te daba de transmitirla. Eso, muchas gracias. Oremos. Gracias. ¿Cuántos hombres hay conmigo? ¿Solo Ilagor y yo? Yo vi a otro. Yo vi a otro. Pero A no. Luis Borbón. Ah, Luis, debe ser Alejandra. Bueno, Padre, pues gracias, Señor, por ayudarnos a entender que te necesitamos, que nuestra sabiduría no es suficiente para poder guiar a nuestros hijos hacia la salvación, de que nuestra capacidad como personas tampoco es suficiente, que te necesitamos de tu palabra, que necesitamos de tu poder
para que controle nuestro temperamento, nuestras emociones, sentimientos. Y Padre, gracias por mostrarnos eso, Señor, que en ti tenemos todos los recursos para poder ser mejores padres, Señor. Y Padre, pues te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, las hermanas, sus familias, que nos ayudes a todos a doblar las rodillas y a buscar en ti la sabiduría que necesitamos para seguir avanzando en esa tarea de llevar a nuestros hijos al cielo. Gracias por la tecnología, gracias por, pues, por proveer todo lo que provees para poder aprender los unos de los otros. Bendice el resto de la tarde, Señor, y te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Feliz noche para todos.